Saludos muy queridos hermanos en Cristo Jesús y amigos que me están viendo. Soy el pastor misionero José Maidana desde la República del Paraguay. Y hoy quiero hablarles sobre la parábola del rico necio. Y vayamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 12, versículo 13 hasta el 21. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Qué preciosa palabra del Señor. Oremos a nuestro Señor para que el Señor bendiga en nuestros corazones esta su palabra. Padre, te damos gracias por este día que tú nos das una vez más. Te damos gracias por tu palabra que tú nos traes para que podamos ser edificados por ella. Señor, te pedimos, si en este día hay alguna persona que todavía no ha creído en ti como su Salvador personal, hoy sea el día aceptable, hoy sea el día de salvación. Obra también en la vida de tus hijos, a llevarnos a esa santidad, a esa comunión verdadera contigo. Ve si en nosotros hay caminos de perversidad y guíanos, Señor, en los pasos que tiene que andar un hijo de Dios. Guarda, Señor, nuestro corazón de este tema que vamos a tratar. Señor, te damos gracias por tu provisión, gracias por estar con nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos. Amén. Y esta parábola que el Señor quiere enseñarnos aquí es una parábola muy clara, pero a la vez lamentable, porque nos va a hablar de la condición que viven muchos seres humanos en este mundo. Y esta parábola, como leímos, se trata de un hombre que vino allí en medio de la multitud, se acercó ante el Señor Jesucristo y quería hacerle juez entre su hermano y él para la repartición de su herencia. Jesús definitivamente se negó a ser de árbitro y pone en alerta, en advertencia aquí a los oyentes y a nosotros también contra el pecado de la codicia. Esto es una parábola y vamos a definir primeramente una parábola. Y una parábola es poner una cosa al lado de la otra con el propósito de comparar. Y lo que vamos a ver en la enseñanza del Señor Jesucristo es una historia terrenal perfectamente comprensible para los oyentes, para enseñarnos una verdad espiritual o celestial. El bosquejo que quiero tratar tiene 4 puntos. Y el primer punto es: retírate de la codicia. El segundo, reconoce al Creador en todo. El tercero, rico pero necio. El cuarto, ricos para con Dios. El primer punto entonces: retírate de la codicia. ¿Qué es la codicia? La palabra codicia en el griego tiene una palabra muy particular, significa epitumeo. Y epi significa sobre, o sea, usado con intensidad.
y tumos significa pasión. O sea, unido todo significa codiciar, es fijar un deseo sobre algo intensamente, con pasión. La otra palabra que tenemos que definir es la palabra avaricia que el Señor menciona aquí. Y esta palabra avaricia significa literalmente, es el deseo de tener más. Y es en el sentido malo, ¿no es cierto? Y esta palabra también se puede traducir codiciar, mezquindad y ambición. Entonces la codicia es un pecado que trae toda perturbación y conflictos al alma. Y no hay duda por qué tenemos que retirarnos, alejarnos de la codicia, porque la codicia, dice en la palabra de Dios, es un pecado. Y como todo pecado es destructivo para todos los seres humanos, para cada alma, es destructivo para cada familia, para cada sociedad que es afectada por la codicia, y no hay duda para cada nación. La Biblia nos enseña allí que la codicia es el 10º mandamiento de la ley de Dios, el último mandamiento. Dice en Éxodo capítulo 20, versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Se puede codiciar perversamente, codiciar dinero o bienes ajenos, o el deseo ilegítimo por la mujer ajena, la mujer de otro. Y este hombre aquí en la parábola vemos que estaba afligido, perturbado, y todo esto es lo que produce la codicia en el alma, no tiene descanso. La codicia es un deseo insaciable de tener más y más, de algo que cree el codicioso que necesita para verdaderamente quedarse satisfecho y feliz cuando lo obtiene. Y el ser humano en su naturaleza caída ciertamente es codicioso, es egoísta, avaro y ambicioso. Fue el mandamiento de no codiciar que el Señor le mostró al apóstol Pablo de su pecado y de su condición delante de Dios. Allá en Romanos capítulo 7, versículo 7 dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. El pecado de la codicia es la causa de muchas desgracias en los hogares. El pecado de la codicia ha traído guerras a este mundo, contiendas, envidias, celos, odios, de toda clase. Muchos pecados ciertamente tienen su punto de partida aquí en esta fuente, que es la codicia. En Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Las guerras que inició Hitler y sus asociados fue iniciada ciertamente con un espíritu de codicia. El plan fue el robo sistemático, expropiando las casas de aquellos vencidos, y no solo de la población judía, sino del resto de las comunidades. Y tal era la cantidad de bienes dispuestos para ser quitados, que hasta el cabello de las mujeres era codiciado para ser vendido después de ser asesinadas. El oro nazi, como se llegó a conocer, provino de todos los países vencidos de Europa. Miles de quilates de diamantes, miles de toneladas de lingotes de oro, de plata, miles de monedas de oro. Hasta se encontraron después de la guerra en el tesoro de Suiza monedas de oro que analizadas tenían en su componente parte de metales que los odontólogos usan para poner en los dientes. Estas monedas de oro fueron fabricadas de los dientes de oro
que se les arrancaron a los judíos después de ser asesinados. Es terrible todo el daño que trae la codicia y que sigue trayendo en este mundo. Se entra en el resentimiento, en el celo, en el odio, porque se codicia lo que tú tienes. Las personas mienten por codicia, roban, engañan, calumnian, van a hacer cualquier clase de barbaridad, se involucran en todo tipo de prácticas nocivas porque sus corazones están cargados de codicia por lo que otro posee. En Lucas 12:13 dice allí el Señor, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Aquí hay un problema de repartición de propiedades. Según el Antiguo Testamento, en la Biblia, el hermano mayor heredaba los bienes raíces y 2/3 de los bienes muebles. Esto está en Deuteronomio capítulo 21, versículo 17. No sabemos quién de los dos hermanos se quería apropiar más de la propiedad, pero sin duda, o el que venía a demandar quería obtener ventaja, o su otro hermano. El derecho sucesorio estaba regulado por la ley y se recurría a la decisión de los doctores de la ley. Entonces, aquí este hombre acude al Señor Jesucristo para que Él pudiese mediar en esta situación, para que actuara, sin lugar a dudas, a favor de Él. No como maestro, sino como un juez, y a fin de que dé un dictamen y con su autoridad ejerza influencia para con su hermano, según él, injusto. Quiero dejar en claro, y la Biblia deja en claro en cuanto a esto, que el dinero no es malo. La posesión del dinero no es pecado. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, nos dice allí que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios nos da todas las cosas. Y en Deuteronomio 8:18 dice, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. O sea, tener el dinero es una bendición que Dios nos ha dado, ciertamente. En la Biblia vemos cómo hombres de Dios fueron ricos, como Job, como Abraham, como Isaac, Jacob, David, Salomón, José, etcétera, etcétera. La Biblia lo que prohíbe ciertamente es el amor al dinero. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice esto, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ahí está nuestra palabra, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces hay que dejar claro esto, que el dinero no es malo. Lo que es malo y que se vuelve también una idolatría es el amor al dinero, y es lo que está pasando acá. La codicia te hace olvidar de Dios, olvidar de lo eterno, olvidar de lo que realmente importa. En Lucas capítulo 12, versículo 14, dice aquí, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? El hombre que vino allí ante el Señor Jesucristo, ciertamente quería enganchar al Señor como su representante legal. En este caso, Jesús respondió con una decidida negación y fue un trato áspero y duro, porque le dice allí, hombre, y es una respuesta indiferente, es como si le estuviese dirigiendo a un hombre extraño y le dice, yo no he venido para ser juez en las cosas temporales. En otras palabras, mi llamado es diferente al que me estás pidiendo. El Señor no le contestó porque sabía que ninguna respuesta resolvería allí el corazón de este hombre, que era lo principal, era la codicia. Cuando las multitudes acudieron al Señor Jesucristo con sus desgracias, ya sea físicas o del alma, el Señor siempre estuvo dispuesto para socorrerlos a cada uno de ellos. En cambio, aquí vemos que el Señor se negó en verse envuelto en asuntos de repartir herencias o de riquezas. Y este hombre estaba tan preocupado por la división de su herencia que por escuchar el mensaje del Señor Jesucristo. Y ustedes ven que este hombre ni siquiera
estuvo atento al mensaje, a lo que Cristo estaba predicando, sino con indiferencia en cuanto a las cosas espirituales, a las eternas, a lo que el Señor estaba hablando. Este hombre solo le importaba y estaba ansioso allí en su corazón de satisfacer sus propios deseos materiales. Y por eso fue ahí llevado ante la presencia del Señor. Y parece que este hombre estaba impaciente, ¿no es cierto?, para que el Señor Jesucristo terminara pronto su discurso para hacerle la pregunta más importante de su vida, según él. Pero este hombre no aguantó más y allí interrumpió el Señor y le dijo la pregunta más importante de su vida, ¿no? Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Me imagino allí al Señor Jesucristo predicando en las ciudades, en las aldeas, en multitudes, allí siguiéndole a él por todas partes, escuchando a este predicador, a este maestro, jamás oído en este mundo, a Dios mismo, ¿no es cierto?, ¿no? Teniéndolo cerca, qué privilegio, qué honor, entrando en los hogares de algunas personas. No tiene palabra esto, ciertamente. Tal vez este joven lo tuvo allí cerca de su casa. Pero mi pregunta es esto, y a ti también te hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué le preguntarías a Cristo si lo tuvieses cerca tuyo? O mejor dicho, si lo tuvieses frente a ti en este día. ¿Qué es lo que te viene a la mente? Si tienes allí al Dios de los cielos, al Creador del universo, ¿qué es lo que te viene a la mente que inmediatamente le preguntarías a Él? ¿Qué es lo que más te aflige? ¿Qué es lo que más te preocupa? Y que sabes allí que Dios te va a dar la respuesta. ¿Qué es lo que ansía tanto tu alma y que quieres saber? Y que está allí el Salvador que te lo puede decir. Bueno, me gustaría saber tu respuesta, pero no la puedo conocer. Pero creo, tal vez, porque he escuchado a otros una respuesta, y creo que jamás le preguntaríamos al Señor en cuanto a las cosas terrenales. Querido amigo, creo que tú que estás escuchando este sermón también no le preguntarías en cuanto a las cosas de esta vida, sino que le preguntarías en cuanto a las cosas eternas, a las cosas celestiales, a las cosas espirituales. Le preguntaría algo concerniente a tu alma, a la eternidad, ¿no es cierto? Pero algo andaba mal en el corazón de este hombre, que solo le importaba la herencia. Su corazón estaba afligido, pero por la codicia. Y aquel que fue enviado ciertamente a este mundo, que es el Señor Jesucristo, vino para buscar a los pecadores. Y este fue su deseo de predicar las buenas nuevas de salvación a este mundo perdido, para que se arrepientan de sus pecados y vengan a Él y obtengan de Él lo más importante, la salvación del alma. Allí en Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. No hay duda por lo que estamos leyendo que la codicia hace perder el interés de las cosas de Dios. La codicia ahogan, anulan, entierran, hacen olvidar totalmente la palabra de Dios, lo espiritual, lo eterno, hacen olvidar que tenemos un alma y que algún día tenemos que partir de este mundo, hacen olvidar a muchos que el Señor Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. El único interés que este hombre tenía era en preguntarle, no en cuanto a su salvación, no en cuanto a las enseñanzas eternas o en cuanto a su destino eterno de su alma, si iba a ir o no al cielo o al infierno, no era esto, sino que su pregunta estaba cuánto él podía ganar financieramente o el beneficio económico que podía sacar. Él pensaba, si el maestro está de mi lado en este caso particular, ¿qué ventaja voy a sacar? ¿Qué ventaja voy a tener?
No es así del cristianismo de hoy, un falso cristianismo en el cual nosotros estamos viviendo, que en realidad siguen al Señor Jesucristo por provecho propio, para sacar ventajas financieras, para tener más lujos terrenales, para ser favorecidos en lo económico y no les importa para nada en lo espiritual. ¿Es realmente el Salvador de las almas al cual ellos o esta gente está siguiendo? Muchos predicadores llenos de codicia, hablando del Dios de la riqueza, del Dios de la prosperidad. Pero eso no fue el mensaje central de nuestro Señor, sino nos puso en alerta. Al contrario, es lo que vemos aquí en esta parábola en cuanto a la avaricia, en cuanto a la codicia, a estos falsos llamados apóstoles, profetas, ungidos, pastores, tienen todos los títulos habidos y por haber, están llenando sus arcas de abundantes riquezas y les agrada hablar todo el tiempo de don dinero. Jeremías capítulo 6 versículo 13 dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Esta era la condición de los judíos en los tiempos del profeta Jeremías, y yo creo que esta es la condición en los tiempos actuales, y esta pandemia en cierta forma ha aquietado un poco esto, ¿no es cierto? Pero ciertamente la cruz de Cristo, cuando una persona viene a la cruz sinceramente, todo eso en la vida de un cristiano verdadero va a cambiar, o debería de cambiar. En Efesios capítulo 5, versículo 5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Billy Sunday, famoso predicador estadounidense, a principios del siglo XX, dijo: el infierno estará tan lleno de predicadores que sus pies saldrán por las ventanas. ¿Qué se puede decir en el día de hoy? En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El mensaje de nuestro Señor fue venir, traer vida a este mundo, venir y salvar a este mundo de su condición perdida, para dar salvación a su alma. En Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ciertamente, ni aun Cristo, de todos los que le oían cuando él predicaba, pudo atraer a muchos la atención hacia lo espiritual y lo eterno. En Juan capítulo 6, versículo 26, Jesús dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Las multitudes le estaban siguiendo al Señor Jesucristo después de haber visto allí la señal de esos 5 panes y 2 pececillos que el Señor multiplicó. Empezaron a seguirle al Señor no por la enseñanza que tocó allí en sus almas, sino le seguían por el pan que les dio de comer, y le buscaban y le seguían para seguir satisfaciendo allí sus estómagos, porque la comida ciertamente les sació y la comida era gratis. Y hoy es lo mismo,
y no nos extraña cómo en nuestras propias congregaciones vemos la falta de atención, la falta de interés en cuanto a lo eterno, a un apego todavía en el mundo de muchos que vienen y se van y escuchan allí la palabra del Señor. No hay interés en lo espiritual. Hay personas que mientras estamos predicando están en otra cosa, algunos pensando tal vez vaya a saber en qué cosa o cuándo terminará el sermón. Otros ni siquiera vienen. Se dicen a sí mismos creyentes, pero se quedan en sus casas por meses y allí nunca vienen a las reuniones. Dicen algunos, no puedo ir a oír el mensaje, y ponen allí todas clases de excusas. Trabajo toda la semana, no tengo tiempo para Dios. La vida de muchos es solo dinero, 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 trabajo, 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 hasta que se enferman. No hay lugar ni tiempo para pensar en Dios. Dinero a cualquier costo, este sería el lema de este tiempo, pero debiera de ser Dios a cualquier costo. Pero lamentablemente los hombres de este mundo que no consideran a Dios viven afanados, preocupados por las cosas de este mundo, pero no piensan en sus almas. Mateo 6:31 dice: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Solo estas cosas buscan este mundo. Entonces, primer punto, retírate de la codicia. Segundo punto, reconoce al Creador en todo. Y el Señor nos da aquí una advertencia contra el engaño de las riquezas. En Lucas capítulo 12, versículo 15, dice: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En Mateo capítulo 13, versículo 22, allí el Señor dio la parábola del sembrador, y allí dice, en cuanto a la semilla que cayó entre espinos, el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. Las riquezas de este mundo están engañando a mucha gente. Y engañaba a este hombre. Es como si las riquezas le están diciendo a los hombres: si me pierdes, perderás gran parte de tu vida. Yo soy tu vida. Si me tienes, la vida será verdaderamente vida. El Señor estaba viendo que este hombre en realidad estaba perdiendo su parte de la herencia espiritual por su codicia. Y muchos creen que teniendo dinero está todo asegurado, y eso es una gran mentira. Porque todos sabemos que el dinero no fabrica la felicidad ni la paz interior. Si tú crees que la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee, esta mentira de la codicia va a despertar en ti más codicia y va a hacer de las riquezas una idolatría, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 5, avaricia, que es idolatría. Si es así, los bienes de este mundo no solo serán tu vida, sino que van a tomar tu vida. El Señor entonces advierte: estad atentos, no se dejen engañar, tengan mucho cuidado, guardaos de toda avaricia, porque dice el Señor, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, el fin para el cual Dios nos creó no fue tan solamente para acumular riquezas. La vida del hombre aquí significa el bienestar del hombre. El comentarista Matthew Henry dijo: la felicidad que todo ser humano busca en este mundo no depende que tenga muchas riquezas materiales. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La codicia va a hunde al ser humano en destrucción y perdición, dice. La mayoría del mundo intenta encontrar la vida en las posesiones, en la obtención de lo material. Sin embargo, la Biblia dice que no hay vida
en las cosas materiales. La vida, ¿dónde está? Mi querido hermano, la fe, mi querido amigo, la vida, ¿dónde se encuentra? La vida se encuentra en Cristo. En Juan 14:6, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que antes de que Jesús dé la parábola, da una advertencia muy fuerte, alarmante a quienes le estaban rodeando y están escuchando en esta ocasión, cuando vino este joven para pedirle allí esa petición. Muchos viven para sí mismos, como vemos aquí en Lucas 12:16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Este hombre de la parábola tenía un excesivo egocentrismo. Ustedes van a ver allí, en este corto pasaje, que 11 veces el rico necio se menciona a sí mismo. Dice, ¿qué haré? Guardar mis frutos. Esto haré, derribaré mis graneros, edificaré mayores, guardaré todos mis frutos y mis bienes, diré a mi alma, repósate, come, bebe, regocíjate. Y usted podrá notar algo aquí, que en toda esta lista nunca mencionó a Dios. Estos hombres son los que nunca consideran a Dios, como describe allí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 2 al 4, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Estos hombres, con esta actitud de no considerar a Dios, estropean y condenan sus almas a la eternidad. Este hombre no reconoció de dónde provenían sus riquezas. Él trajo duro y ciertamente ni consideró allí que todo ese trabajo duro que él hacía era por la gracia de Dios en su vida. Ciertamente él trabajó duro, tal vez cada mañana y cada noche, junto a todos sus criados, y todo lo que él tenía, ¿no es cierto?, fue el producto de un sacrificio, plantando, limpiando, cosechando. Pero allí la palabra de Dios nos dice algo, que la tierra produjo la cosecha. De hecho, su cosecha tuvo una buena temporada, porque el sol estuvo allí saliendo en su forma para que esa producción pudiese ser lograda de una manera efectiva. La lluvia fue apropiada, no hubo sequía, no hubo tormentas, no hubo vientos, ni abundantes lluvias, o sea, fue todo en una condición favorable, y allí esa cosecha fue abundante. O la semilla que se plantó, allí se abrió, brotó, floreció y produjo todo lo que produjo, ¿no es cierto? Pero todavía él ve que su ganancia fue el resultado de su propio trabajo, de sus propios esfuerzos, de su inteligencia, de sus pensamientos. Y esto es lo que hace brotar la codicia. Este hombre no reconoce a Dios como su creador, ni le da las gracias. Un Dios que sustenta todas las cosas con su poder, él no lo admite. Allí que fue la mano de Dios obrando en cada circunstancia. La Biblia nos dice en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, todo está dirigido por Dios, controlado por Dios, el sol, las estrellas, allí cada día que amanece, la lluvia, en fin, las nubes. Pero este hombre no lo reconoce. Dos pecados básicos de la raza humana, dice allí el apóstol Pablo
en la palabra de Dios, en Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lo que primero nos dice aquí es que no le glorificaron como a Dios. O sea, el ser humano niega honrarle a Dios, no tiene ningún respeto en reconocerle a Dios en todo lo que ellos son favorecidos, no le consideran a Dios, no le glorifican a Dios. Y el segundo dice, ni le dieron gracias, niegan darle las gracias. Estos son los pecados que definen la vida de esta humanidad caída. Si nosotros reconocemos que de Dios vienen todas las cosas y somos agradecidos a Él, estamos reconociendo que no somos los mejores en términos de producción de los beneficios que hemos recibido, sino que hemos sido bendecidos por su tierna misericordia y su gracia abundante. Pero este hombre de la parábola, dice aquí la palabra de Dios, que era rico y sus riquezas ahora fueron aumentadas rápidamente por esta abundante riqueza. O sea que este hombre ya era rico, pero lo que vemos aquí es que nunca agradeció a Dios, nunca reconoció que Dios le proveyó. El rey David oró agradecido a Dios, dedicando los materiales para la construcción del templo. En Primera Crónicas, capítulo 29, versículo 16, dice esto: oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. ¿No consideras que es Dios quien te da la salud para vivir? ¿Es Dios quien te mantiene lejos de la enfermedad? ¿No consideras que es Dios quien te da la fuerza para trabajar cada mañana? ¿No es Dios acaso que nos ha dado esta hermosa familia que tenemos? ¿No es Dios acaso la inteligencia para poder pensar y poder estudiar que tenemos? ¿Quién nos dio el aire para poder respirar todos los días? La habilidad para poder hablar, de caminar, la habilidad para oír, de mover tus dedos, de ver, de gustar, de oler. Ciertamente es Dios. Y es Dios quien le dice allí a Moisés en Éxodo capítulo 4, versículo 11, y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Reconoce al Creador en todo. Tercero, rico pero necio. El rico necio nunca pensó en Dios. El rico empieza a hablar y a preguntarse a sí mismo allí en Lucas capítulo 12, versículos 17 y 18. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Cuando este hombre tuvo una abundancia de bienes, lo único que no le pasó por la mente fue pensar en Dios, ni la idea de que podía dar algo generosamente a los pobres, ni agradecerle a Dios, ni siquiera de darle algo a Dios. Como este hombre era un judío, ciertamente, y la ley de Dios lo ordena, ¿no es cierto?, en cuanto a los primeros frutos. O sea que este hombre siempre pensó egoístamente y pensó en guardarlo todo para él. Jesús dijo allí en Lucas 12:34, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. El movimiento de nuestro dinero expresa la inclinación o la tendencia de nuestro corazón. Está mostrando allí lo que nosotros apreciamos realmente, lo que nosotros valoramos, lo que nosotros realmente queremos atesorar. Valoramos la vida y el sabor, así que damos dinero por la salud y los alimentos. Valoramos la educación y por eso damos dinero
para libros, cuotas, ya sea de escuelas u universidades, para la formación de nuestros hijos y la nuestra. Valoramos el entretenimiento y entonces por eso gastamos dinero en los deportes y en la recreación. Valoramos los ministerios de la iglesia y el avance del evangelio y para eso damos dinero para la obra misionera, para sostener el local de la iglesia, damos dinero para sostener a sus ministros. El dinero que usted tiene está mostrando allí la capacidad de descubrir lo que usted valora. Si valoramos las cosas más que Dios o valoramos a Dios más que a las cosas. El dinero no es nada, sabemos, pero nos pone en evidencia dónde están nuestros tesoros de nuestro corazón. En Lucas 12:19 dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. El rico necio jamás dijo que esos bienes Dios les proveyó y jamás dijo que Dios era su gran tesoro. ¿Qué es lo que dice aquí? Alma, repósate. Él dice de su riqueza, mi tesoro es mi descanso. Puedo comer, puedo beber y puedo divertirme. Esa es mi vida y las riquezas en mis graneros lo hacen posible. Esto muestra que Dios no era su tesoro, sino que sus tesoros eran sus riquezas. Eran sus bienes que él había obtenido. El apóstol Pablo dice en forma irónica en 1 Corintios capítulo 15 versículo 32, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, si realmente los muertos no van a resucitar, más vale entonces que nos divirtamos porque todo se va a terminar mañana. Sería el pensamiento, ¿no es cierto? Pero no es así. Dios existe. Existe una resurrección. Existe una eternidad. Existe un juicio. Por tanto, lo incorrecto en la forma en que el hombre maneja sus riquezas es que él no las usó de un modo que muestre que Dios era lo más valioso, lo más importante antes que las riquezas. Y allí dice en Lucas 12:20, pero Dios le dijo necio. Dios definió a este hombre con dos nombres, lo llamó rico y lo llamó necio. Y veamos primeramente rico. Aquí el Señor Jesucristo nos dice que este hombre era rico. Y el Señor nos ha dicho ya anteriormente que ser rico no es un pecado. No está diciendo tampoco que todos los ricos son personas malas y que todos los ricos van al infierno. No es así, no es malo tener mucho dinero, no es malo si uno es un agricultor, como en este caso, y su tierra produjo mucho. No es malo cuando el negocio prospera, no es malo recibir un aumento de sueldo, no es malo cuando nuestras inversiones van creciendo en su valor, no es malo en esta parábola eso. Este mundo necesita ciertamente allí gente que produce, hombres de negocios prósperos en esta vida. Lo que es malo es cuando el corazón y tu alma están atados a las riquezas y a las posesiones materiales. Allí en Proverbios 10:15 nos dice la palabra de Dios, las riquezas del rico son su ciudad fortificada. Cuando crees que teniendo tus bienes estás asegurado, crees que tienes todo lo que un corazón puede desear, estás equivocado. No tenemos dudas, ciertamente, que este hombre tuvo todo lo que el dinero podía comprar. Como dijo el rey Salomón allí en Eclesiastés 10:19, y el dinero sirve para todo. O en Proverbios capítulo 14, versículo 20, el pobre es odioso aún a su amigo. Pero muchos son los que aman al rico. El rico se rodea de mucha gente, ¿no es cierto? Lo aman, lo quieren y allí tienen un montón de amigos. Pero creo que es por su riqueza y la Biblia lo dice. Nos dice también que es necio. En contexto bíblico, necio no significa que no era inteligente y que no era educado. Necio viene de la palabra afrón en el
hebreo y significa sin razón. Y se traduce insensatez, insensato, imprudente, sin entendimiento. Y cuando alguien es llamado en la Biblia necio, significa que carece de discernimiento o percepción espiritual. Es un imprudente con respecto a su propia vida, a su alma. O sea, que está viviendo sin Dios, que no toma en serio el pecado. Como dice allí en Salmos 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Lo opuesto a la necedad es la sabiduría. En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, como este hombre obtiene una cosecha abundante, comienza a hablarse a sí mismo. Y la última cosa, como dijimos, es ni se preocupa en Dios. Él no tiene el menor interés en los asuntos espirituales. Él siempre estaba preocupado allí, ¿cómo voy a hacer que mis riquezas puedan tener un buen lugar para almacenarlas? Tenemos entonces a dos personas que están allí hablando en la parábola. Primeramente el hombre que se habla a sí mismo y luego interviene allí Dios en la parábola. Y allí dice en Lucas 12:20, pero Dios le dijo, necio. Necio, ciertamente, por estar afanado por la vida presente y no por la venidera. Necio porque va a perder su alma por la eternidad en un instante. En Santiago capítulo 4, versículo 13 al 16, dice allí la palabra del Señor, oíd los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia, sin embargo no sabéis cómo será vuestra vida mañana, solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debieras decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Millares de personas viven desafiando a Dios, jugando con sus almas eternas. Millares de personas hacen lo mismo hoy, amontonan tesoros en esta tierra y piensan en cómo aumentarlos, como si van a gozar por toda la eternidad, como si nunca van a morir, como si nunca habrá una vida después de esta vida, como si nunca habrá un juicio. Este hombre, a la vista de este mundo, ciertamente, este mundo lo llamaría, un hombre inteligente, un hombre sabio, un hombre prudente, un hombre triunfante en la vida, un hombre distinguido. ¡Qué hombre tan previsor! ¡Qué hombre más exitoso! Un hombre de negocios. Pero la Biblia en Lucas 16:15 nos dice, entonces le dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. El Salvador llama, sin embargo, a este hombre necio. ¿Y cuál es el problema? Ese hombre trabajó, poseyó riquezas en abundancia, planeó desde la cuna hasta la tumba en este breve tiempo de vida que Dios nos da aquí en esta tierra, pero nunca le importó nada acerca de la otra vida. Un hombre sin Dios solo piensa en vivir y morir en este mundo y no piensa en la vida venidera. Es como si hubiésemos sido creados solo para las cosas y no para Dios. En Lucas 12:20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Claramente este hombre no estaba preparado. Y esto lo vemos porque allí, imaginémonos, este hombre allí pensando tal vez cómo iba a ser derribados sus graneros antiguos y cómo se iba a edificar los nuevos, tal vez hablando con su constructor en la mañana. Y este pensamiento lo sigue hasta la noche,
pensando allí en cuanto a toda su fortuna que él había obtenido, y allí ciertamente siendo feliz, ¿no es cierto?, en su corazón. El Salmo 39:6 dice: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Tal vez en ese mismo instante que este rico necio meditaba y decía: bueno, voy a comer, voy a beber, voy a andar de fiesta en fiesta y ser feliz. En ese momento hace su aparición, imaginémonos, la muerte, y le habla y le dice: necio, esta noche vine a pedir tu alma. Imagínense al necio allí, tal vez pálido y asustado. Oh no, dice el rico necio, tan pronto muerte. Permíteme tener un poco de tiempo para prepararme, permíteme un poco de tiempo para encontrarme con Dios y poner mi vida en orden. La muerte dice: tu tiempo se acabó y debe irte ya. El rico necio entonces allí desesperado: oh muerte, dame unos años más. La muerte le dice: no hay más tiempo, ha llegado tu hora. Y el rico necio, suplicándolo y temblando allí en su ser interior, le dice: pero nunca me advertiste. La muerte le dice: sí te advertí. Tú sabes que tu padre y tu madre ya se fueron. Te advertí cuando también llevé a tu hermano. Te advertí cuando has asistido en cada funeral, en este tiempo, de vecinos, de conocidos que tú apreciabas. No debería extrañarte que vengo también por ti. Sabías que estaba viniendo, pero no me tuviste en cuenta. Entonces allí la muerte le toca al rico necio y el corazón del rico necio se para, deja de latir y su alma se va instantáneamente a la eternidad, y allí su cuerpo se vuelve frío y duro y tiene que ser sepultado. En Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Los peligros de un corazón codicioso. Jesús contó esta parábola para mostrar los peligros que acechan a un corazón codicioso. Hubo personas que fueron muy ricos por estar tan cerca de Dios, pero lo perdieron todo por causa de la codicia. Satanás codició ser igual a Dios y fue expulsado de su presencia y será condenado en el lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Adán y Eva codiciaron el fruto prohibido y fueron expulsados del Edén y trajeron maldición a toda la raza humana. Judas Iscariote, por el pecado de la codicia, vendió al Mesías, vendió al Salvador, al Cristo, por 30 piezas de plata y fue condenado. Allá en Números capítulo 11, versículos 33 y 34, el pueblo de Israel, una vez más caminando por el desierto, murmura contra Dios y contra su siervo Moisés, diciendo que estaban hastiados del maná y querían comer carne. Dice la palabra de Dios: la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Jataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Esta palabra Kibrot Jataaba, esto significa tumbas de los codiciosos. Y ciertamente la codicia te llevará a la tumba, y la codicia, oh Dios no quiera que te lleve tu alma a la eternidad sin Dios. Las posesiones de las riquezas causa a sus poseedores un inmenso peligro espiritual, porque el amor a las posesiones tiene un efecto en el alma de endurecerla, de volverlas allí impenetrable. El amor a las riquezas adormecen, enfrían el corazón del ser humano. El amor a las posesiones terrenales cierran la mirada a las cosas de la fe.
La avaricia produce insensibilidad allí en el alma en cuanto a las cosas eternas. ¡Qué tragedia de la gente que confía en las riquezas en este mundo, pero no hacen caso al mundo venidero! El Señor Jesucristo advirtió también allí en Lucas, en Marcos 10:24, dice: los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Este hombre perdió su alma y ya no tenía ninguna esperanza después de su muerte, nada para la eternidad con Dios. Este hombre rico era un necio para con el Señor. Tú que estás lejos de Cristo, sin Dios en este mundo, sin la fe, sin el perdón de Dios, que vives en este mundo por un poco de tiempo, no pierdas tu alma como este hombre necio. Dios te lo ruega, Dios te está rogando que vengas a Él. En el Salmo 49, 10 y 11 dice: pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. No. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7 dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Si nosotros miráramos las lápidas allí en todos los cementerios, siempre hay una inscripción que EPD, que significa que en paz descanse. Pero ¿qué nombre pone Dios a aquellos que parten de esta vida sin haber hecho cuentas con Dios? Parten en su condición de pecadores, sin haber hecho un arreglo allí en cuanto a sus almas. Dios dice de ellos: necio, necio. He predicado en varios funerales a lo largo de todos estos años de ser creyentes, y el Señor me ha permitido dar un mensaje de salvación y de esperanza. Y ciertamente, cuando hablamos en este lugar, bajo estas circunstancias, mucha gente queda conmovida. Y muchos se acercaron a mí para poder hablar en cuanto a las cosas eternas en otra oportunidad. Y les hemos visitado. Pero cuando terminó el tiempo de angustia, el tiempo de dolor, muchos de ellos volvieron otra vez a poner excusa y a cerrarse en cuanto a las cosas eternas. Muchos de estos también nos dijeron que iban a asistir a la iglesia, pero pasado el tiempo y pasado el susto de la muerte, jamás vinieron. Pueda Dios despertarte hoy para ser más sabio que este rico necio, para que veas que nuestra vida es corta, pronto acabará. No estés viviendo solo para este breve tiempo y generando tu perdición eterna. Veamos el último punto: ricos para con Dios. En Lucas 12:21 dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El hombre no es rico para con Dios. Aquel hombre que todo su placer está en las cosas de este mundo. Y veamos lo que dice la palabra de Dios. El Dios para algunos es el Dios de los placeres. Solo le interesan en este mundo los placeres que ofrecen esta vida. Y viven para los placeres. En Filipenses 3:19 dice: cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Para otros, su Dios, como vimos aquí, son las riquezas de este mundo y dan
excesivo valor a las cosas materiales de este mundo. Y en Lucas capítulo 16, versículo 13, dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Para otros, su Dios es el prestigio, la reputación, la fama, los honores, los logros de esta vida. Y en Mateo capítulo 16, versículo 26 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La mayoría de las personas viven como si no tuviesen almas, como si no hubiera otra vida en la que hay que pensar en la eternidad. Y este rico necio fue negligente con la salvación de su alma. Él cuidó bien su cuerpo, él lo vistió, él lo alimentó, él almacenó allí sus graneros solo para su cuerpo. Y dijo a su alma, alma, repósate. Pero descuidó sus intereses eternos y condenó su alma por la eternidad. Si nosotros descuidamos la salud, nos vamos a enfermar. Si descuidamos el negocio, pronto se va a arruinar. Pero si tú descuidas tu alma, se va a perder por la eternidad. Ese es el pecado de hoy de miles. Están descuidando la salvación de sus almas. Oh hombre, que puedas tener esta esperanza centrada solamente en lo que realmente importa. Y lo que realmente importa es el Señor Jesucristo. Veamos al hombre que verdaderamente es rico para con Dios. ¿Cuándo podemos decir que un hombre verdaderamente es rico para con Dios? Aquel que es rico para con Dios no solo piensa en las cosas, en las riquezas de este mundo, sino que tiene sus pensamientos en las riquezas del cielo, en las cosas eternas. Encuentra ese gozo en su vida, no solo en los bienes de este mundo, sino en tener a Dios como su mayor tesoro, su mayor riqueza. Ser ricos para con Dios es conocer primeramente a Cristo como nuestro Salvador personal. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ser ricos para con Dios es tener a Dios como mi Padre Celestial. Tener a Dios como mi Padre es que Él me apoya. Me va a apoyar en esta vida, me va a apoyar en las horas de mi muerte y aún estará conmigo más allá de la tumba. Ser rico para con Dios es tener a Cristo como nuestro gran tesoro. Allí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Cristo te aconseja a ti que tienes todo esa codicia por el oro terrenal. Él te aconseja que compres de Él oro refinado en fuego. ¿Qué es ese oro refinado en fuego? No es otra cosa que la gloria de Cristo refinada en el horno del sufrimiento de la cruz. Cristo es ese oro refinado en fuego. En Isaías capítulo 55:1 dice, venid, comprad sin dinero y sin precio. Quien desea comprar este oro refinado en fuego, encuentra que todo ha sido pagado por Él. Con su sangre preciosa, solo se obtiene por la fe en Él, en ese sacrificio. Oh, ¿quién puede ser rico para con Dios, sino aquel que tiene este oro? Este oro que es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Ser rico para con Dios es el que tiene asegurado una morada en el cielo, preparada por el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 14, versículos 2 y 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
cómo aprecio esta palabra, y os tomaré a mí mismo. Esto significa que el Señor, cuando venga a buscarnos, Él tomará lo que es suyo, Él tomará lo que ama, Él tomará lo que le pertenece y nos llevará allá donde Él está morando. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 dice: una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, Él nos está preparando. Esa es nuestra morada eterna. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 4 dice: una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Esta es una herencia que nos tiene preparada el Señor para nosotros, una herencia que no se acabará, que será por siempre. Ser rico para con Dios es cuando sufres por Cristo. Puede ser que seas víctima de la persecución y de desprecio, pero mira lo que Dios nos dice allí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, y le dice a la iglesia de Esmirna, y nos dice a nosotros también, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Ser rico para con Dios es cuando tu nombre está inscrito en el libro de la vida y jamás será borrado de él. Ser rico para con Dios es tener el mejor y propio amigo, nuestro mediador, nuestro redentor, nuestro salvador, el Señor Jesucristo. Ciertamente, el Hijo de Dios, el verdadero cristiano, es rico para con Dios. Mi querido amigo que me estás viendo, cuando el Señor mira a la humanidad, Él ignora las muchas cosas que los hombres estiman. Solo Él mira el estado de sus almas y Él juzgará al mundo por la decisión que hayamos tomado con respecto al Señor Jesucristo. En Hechos 17:31 dice: porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Te hago algunas preguntas para que tú pienses en cuanto a tu alma. ¿Puedes saber dónde pasarás la eternidad? ¿Puedes saber qué te pasará después de tu muerte? ¿Estás preparado para dejar este mundo? Todos sabemos que la vida es muy corta y la Biblia nos dice en muchas partes. En Santiago 4:14 nos dice: ¿qué es la vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Muchos dicen que creen en el cielo y que creen en el infierno, pero lamentablemente no muestran ningún interés en cuanto a su destino eterno. Y de acuerdo a la Biblia, solo hay dos lugares para escoger: el cielo, que ciertamente es un lugar de gozo y felicidad, porque allí está Dios, en la presencia de Dios. Y el otro lugar es el infierno, un lugar de tormento y de castigo. No existe en la Biblia un tercer lugar o un purgatorio. Esto es un invento de los hombres. No existe esta palabra en la palabra de Dios. Es un invento de la religión. Debes prepararte para la eternidad antes de que sea demasiado tarde. Si no estás seguro dónde pasarás la eternidad, hay buenas noticias para ti. Si quieres creer en ese Salvador, el pecado que condenó al rico necio en esta parábola tiene solución. Primero debes reconocer que eres un pecador perdido, que has desobedecido una y otra vez los mandamientos de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 10 dice: no hay justo ni aun uno. Y en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Segundo,
debes saber que Cristo vino del cielo, dejando su trono y su gloria para morir por nuestros pecados, derramando su preciosa sangre y pagando el precio para poder rescatar nuestra alma de la condenación eterna. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz para librarnos del pecado y de la muerte eterna. Resucitó poderosamente de la muerte. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Él vino a rescatarte. Y tercero, debes creer en Cristo como tu Salvador. Si estás sin Dios, si estás sin esperanza de ir a una eternidad con Dios en el cielo, caminando en esta vida de perdición, allí en tus pecados, debes venir a Dios, debes arrepentirte de tus pecados y confiar en el Señor Jesucristo. En Lucas 13:3 dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Usted tiene que venir al Señor Jesucristo, al Salvador, en una actitud de fe y confiar en esa salvación gratuita que Él te ofrece. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida, tiene vida eterna. Dios te ofrece la vida eterna de una forma gratuita, pero a Dios le costó la vida de su Hijo. Pídele a Dios que Él te perdone, pídele a Dios que Él te salve, pídele a Dios que te perdone de todos tus pecados y Él te dará la vida eterna, Él te llevará al cielo cuando mueras. Queridos hermanos en Cristo, no quiero terminar este sermón sin dar también esta enseñanza que nos da la palabra de Dios. El pecado de la codicia y de la avaricia también alcanza a los hijos de Dios. Y el Señor también nos advierte aquí con estas palabras también a nosotros, mirad y guardaos de toda avaricia. En Mateo 6:21 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No seamos mezquinos con la obra de Dios. No hagamos solamente tesoros en esta tierra, sino hagamos tesoros en el cielo. Dios no se olvida de todo lo que hayamos hecho para Él y de todo lo que nosotros invirtamos para la obra de Él, ya sea nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro dinero, que invirtamos para la eternidad. Dios no se olvida. En Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Amamos a nuestro Señor y nos gozamos porque Él nos ha hecho ricos. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque en ti hay esperanza, porque en ti hay salvación para todo aquel que viene a ti arrepentido, aquel que ha sido tocado en este momento por tu palabra y él mismo se considera que ha vivido lejos de ti sin considerar dónde le deparará el futuro, si en el cielo o en el infierno, y nunca ha hecho una decisión por ti, nunca se ha arrepentido de sus pecados. Hoy sea el día aceptable, hoy sea el día de salvación. Las puertas del cielo no se han cerrado para ninguno. Los brazos eternos están abiertos para recibir a un pecador arrepentido. Oh Padre, usa tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has hecho ricos. Pero guárdanos de la codicia, guarda nuestro corazón, que nuestro corazón esté centrado en lo que realmente importa,
que seamos edificados en la fe y en nuestro Señor. Podamos poner siempre nuestra mirada en Él. Te damos gracias por tu palabra. En nombre de Jesús.